Fue necesario rediseñar y crear nuevos métodos investigativos. Adaptar y aplicar la más reciente tecnología informática y hasta crear nuevos patrones forenses que ya se han convertido en valiosos instrumentos de trabajo a nivel mundial. Los resultados de la investigación pusieron al descubierto las acciones criminales de un hombre que pasó a convertirse en el asesino en serie de niños más grande en la historia de la humanidad. La mañana comenzaba sobre la inmensa sabana de los llanos colombo-venezolanos. El día transcurría como siempre en el Parque de los Centauros de Villavicencio, al oriente de Colombia. Lotería. Iván Sabogal, al igual que otros niños humildes de la región, esperaba vender en pocas horas algunos boletos de lotería para pagar su escuela. Pero ese día, Iván no regresó a su casa a la hora de costumbre. Desesperada, María, la madre de Iván, decidió informar a las autoridades. El caso alarmó de inmediato a los organismos de seguridad de esta ciudad, ubicada a 90 kilómetros al oriente de Bogotá. Cuando nosotros llegamos allá, el doctor Fernando fue el primero que se le acercó a mi esposo y le dijo, tranquilo, que nosotros le ayudamos en su casa. El fiscal, Fernando Aya, llevaba 6 meses investigando la muerte de 13 niños en las afueras de la ciudad. Varias fosas comunes habían sido encontradas. Un hecho extraño que aumentaba las sospechas de que se trataba de algo totalmente desconocido para las autoridades. Ya se vislumbraba que era algo grande, que no se trataba de un homicidio aislado, que podía ser muchos más. Las extrañas desapariciones y el hallazgo de cadáveres de pequeños no era un suceso exclusivo de esta región del país. A cientos de kilómetros de Villavicencio, en el corazón de la zona cafetera colombiana, decenas de mujeres buscaban a sus hijos. Jonathan, el hijo de esta mujer, había desaparecido sin dejar rastro, al igual que decenas de niños. ¿Cuántos años tienes, niño? Tiene 10 añitos. ¿Desapareció cuándo? Él desapareció hace 3 días, no ya va a completar 3 días. Entre los años de 1990 y 1999, se reportó la desaparición de por lo menos 140 pequeños en diversos lugares de Colombia. Las autoridades no sospechaban que se trataba de un solo y gigantesco problema nacional. Por eso, cada departamento atendía de forma independiente los casos sin presumir los nexos que tenían con las otras investigaciones. Simultáneamente, los reportes de homicidios de menores también crecían. Se registraban por toda la geografía colombiana. La esquela de muertes se extendía a 70 localidades de 13 departamentos e incluso a poblaciones del norte del Ecuador. En noviembre de 1998, en un lugar conocido como Nacederos, en las afueras de Pereira, una ciudad ubicada a 380 kilómetros al occidente de Bogotá, un hecho aterrador sacudió a los colombianos. Ese día fueron hallados los cuerpos de 14 niños, todos con numerosas heridas producidas por armas blancas. Estas imágenes de la Fiscalía registran el momento que daría inicio a una de las investigaciones criminales más extensas en la historia de Colombia. Pero jamás yo me iba a imaginar que se trataba de 190 niños asesinados en todo el país. Los primeros análisis forenses determinaron que se trataba de niños caucásicos con edades entre los 8 y los 14 años. Todos también poseían signos de tortura. Generalmente era a nivel de los miembros superiores, como son manos y brazos. Igualmente tenían signos de desnutrición. El primer desafío que planteó el hallazgo de Nacederos fue la identificación de las víctimas. El rastreo de las huellas dactilares era imposible. Solo habían restos óseos. Tampoco existían registros dentales.
no tenían tratamiento odontológico, lo que demostraba pues que eran personas de condiciones de vida bastante bajas, ¿no? Quedaban dos alternativas: practicar análisis genéticos a través de pruebas de ADN y la reconstrucción morfológica. El morfólogo más prestigioso del país, Mario León Artonduaga, se apersonó del caso. En un principio parecía una labor de rutina. Sin embargo, cuando se preparaba para diseñar los dibujos antropológicos que guiarían la reconstrucción tridimensional, se encontró con dos dificultades. La población total de América Latina es descendiente de todas las razas de la Tierra. Vamos a encontrar una sumatoria, donde, por ejemplo, encontramos un 50% de caucasoide, un 25% de negroide y un 25% de mongoloide. Para los especialistas, la otra dificultad era mucho más seria. No existían parámetros internacionales para reconstruir morfológicamente a un niño. Los huesos de los niños vienen en crecimiento. El cráneo tiene una forma mucho más grácil, mucho más grande, por ejemplo. Su cara es un poco más pequeña, sus ojos son grandes. Las medidas, las proporciones son muy diferentes. Artonduaga llevó a su laboratorio a un niño de facciones similares a las de las víctimas. Midió su rostro de arriba a abajo y estableció algunos patrones específicos. Descubrió que no podía seguir los métodos existentes debido a que el proceso de crecimiento de los niños no ha culminado. Proporcionalmente, el cráneo de los menores es más grande que el resto del cuerpo. Los rostros de los adultos son fácilmente medibles. La simetría es asombrosa al dividir el rostro en 3 tercios. Uno que va desde el nacimiento del cabello hasta el arco de las cejas, de las cejas hasta la espina nasal y desde ahí hasta el punto terminal del mentón. Pero en este caso, las mediciones sobre el rostro de su modelo evidenciaban otra realidad. Los 3 tercios no eran equivalentes. 1 centímetro hacía la diferencia. Entonces ese centímetro básicamente era qué faltaba para encontrarse en la mitad del rostro. O sea, las dos pupilas hasta el vértex, tengo una medida, y esa medida del vértex a la base del mentón me faltaba 1 centímetro. En las escenas de los crímenes también se hallaron rastros de parafina. Esto hizo pensar a los investigadores que las muertes podrían haber sido cometidas por miembros de alguna secta satánica. Pero descartaron la hipótesis porque establecieron que los ritos satánicos se practican casi siempre en cementerios e iglesias. Otras hipótesis hablaban de ajuste de cuentas entre narcotraficantes, venganzas y tráfico de órganos. En Villavicencio, el fiscal Aya se hizo cargo de la búsqueda de Iván, el hijo de doña María Bertilda Lara. Las características físicas del niño eran similares a las de los pequeños asesinados. Para la investigación, el fiscal Aya conformó un equipo integrado por miembros de todos los organismos de seguridad de su región. Le llamaba profundamente la atención el lugar en donde habían aparecido los cuerpos. El fiscal tampoco se explicaba por qué ninguno de los vigilantes del lugar había percibido el olor de descomposición de los cadáveres o escuchado gritar a alguien. Quería descartar la hipótesis de que los crímenes fueran una expresión de intolerancia, producto de una limpieza social. Eligió un punto estratégico para vigilar 24 horas al día el lugar. Quería rastrear los movimientos de todas las personas que lo frecuentaban. Esta torre ofrecía condiciones ideales. Fíjate que ahí se ven los caballos, ¿no? Los celadores de caballo. Sí, hay dos. ¿Sí son los celadores? Sí, están haciendo la ronda ahí por el lado de la cerca. Ya cuando conocimos el terreno nos dimos cuenta que era imposible que ellos pudieran darse en cuenta de esos homicidas, esos homicidios, porque el terreno era muy tupido, la vegetación muy tupida, donde no se podía avanzar caminando. La investigación era cada vez más compleja.
En otra zona del país, Aldemar Durán, un curtido detective y otros miembros de la seccional del Departamento de Homicidios de la Fiscalía, llevaban más de un año investigando las muertes de 3 niños. Cuando se presentan estos 3 casos, comenzamos a desarchivar negocios que están archivados desde el año 91 al 98. Y entonces allí encontramos una serie de hechos de relevancia en los cuales se encontraban menores que fueron victimizados, pero con unas características muy especiales. Y encontramos la posición de los cadáveres hasta muy característica, muy parecida, evidencias físicas, las ataduras, las fibras que utilizaban para atar las víctimas, las botellas de alcohol de una marca en especial. En los laboratorios, los médicos forenses, después de analizar las heridas que presentaban los cuerpos, determinaron el accionar de un pervertido sexual. Muchos factores nos llevan a pensar que estamos ante un asesino en serie. Si era solo un criminal, Aldemar Durán quería capturarlo. El caso se convirtió en un reto personal. Entonces, se dio a la tarea de estudiar todo lo que se conocía sobre asesinos en serie. Nosotros inclusive íbamos a solicitamos información al FBI para que nos mandaran al menos documentos, textos, pues para uno ilustrarse. Y aquí en Colombia, pues, ¿a qué psiquiatra o a qué psicólogo podemos recurrir si ni siquiera han manejado un caso, una situación de esa? El 6 de febrero de 1999 se reportó un nuevo crimen. Esta vez en la población de Palmira, 60 kilómetros al sur de Pereira. 2 investigadores que conocían los expedientes de los homicidios de 45 niños registrados desde 1995 en las gigantescas plantaciones azucareras de Colombia, se dieron a la tarea de analizar cuidadosamente 13 elementos hallados en la escena del crimen. Deja su ropa interior, deja sus zapatos, deja sus anteojos, deja su dinero. Deja muchos elementos que pueden enfocarnos hacia él y se retira de la escena dejándolos abandonados, lo que quiere decir que sale de la escena medio desnudo. Si se retira de la escena medio desnudo significa que está huyendo de algo. Estos descubrimientos serían definitivos en la investigación. La investigación de las muertes de cerca de 140 niños y las denuncias de las desapariciones de otro centenar se habían convertido en prioridad para las autoridades colombianas. La búsqueda de Aldemar continuaba. Descubrió un patrón similar entre los niños desaparecidos. Eran de origen humilde, independientes, trabajadores que se ganaban la vida en la calle. Los investigadores decidieron infiltrar a uno de sus mejores hombres en el bajo mundo. La misión era peligrosa. Un solo error podría costarle la vida. Prepararon los micrófonos y el disfraz. Vestidos como indigentes, los detectives recorrieron cada uno de los rincones del sórdido y peligroso mundo de la indigencia. Ellos comían comida de indigente, dormían en sitios de indigentes, en la cual pagan 1.000 pesos por una noche. Carlos Hernán Herrera había descubierto varios detalles que llevarían a la fiscalía a tener una primera aproximación a la apariencia física del criminal. Esta persona camina y rota el pie, va caminando y va rotando el pie. Aunque el desgaste no es el mismo, quiere decir que la persona o está fingiendo o simplemente sufre dolor ocasional. Herrera analizó un par de zapatos masculinos hallados en la escena del crimen de Palmira. Detectó un desgaste inusual en el tacón del zapato derecho. La pieza evidenciaba presión sobre 2 puntos de apoyo. Tampoco había desgaste de la parte frontal de los mismos, señal inequívoca de que el sujeto tenía un pie más pequeño que el número que señalaba el calzado. Hicimos los estudios, comparamos tablas y determinamos que el rango de estatura de esta persona oscilaba entre el 1,63 m de estatura y 1,67 m. El criminal también abandonó un par de anteojos. Los investigadores lo encontraron parcialmente quemado.
El análisis reveló que el usuario de estos anteojos padecía una afección que se acentúa a una edad específica. Nos encontramos una fórmula bifocal de 2.75 dioptrías que bajo los parámetros enmarcaban al usuario, sin saber que era del agresor, en un rango de edad entre los 40 y los 45 años o entre los 55 y los 60 años. El estudio del desgaste cotidiano de los anteojos también permitió establecer una presunta estructura facial. Y necesitaba como tal remodelar las asas que van detrás de las orejas. Él las doblaba para hacerlas más ajustadas a su rostro. Además, ya no quedaban dudas. El criminal se movía con facilidad. Esto lo determinó el rastreo de los billetes que dejó el asesino en la escena del crimen. Se trataba de 179.000 pesos representados en 27 billetes. Habían sido distribuidos en el sur del país y en la ciudad de Ipiales, fronteriza con el Ecuador. Cuando se cometió el crimen, el asesino venía de esa región. Las pruebas de ADN de los fluidos dejados en una tapa de licor tampoco dejaban dudas. Los laboratorios de criminalística habían sido muy claros. Se buscaba un hombre que cojeaba, que consumía siempre un mismo licor y que portaba anteojos. Las seccionales de la Fiscalía comenzaron entonces uno de los trabajos más dispendiosos de la investigación. Mira, Sandra, este punto no lo logro localizar bien. Desarchivaron procesos judiciales de los últimos 10 años que involucraban a pedófilos. Ubicaron 5.225 casos de agresiones contra menores. Descartaron los relacionados con ataques contra niñas. Quedaron 1.564 expedientes. Al revisarlos, excluyeron a los que involucraban a agresores menores de 42 años. El descarte dejó a 95 personas. De ellas, solo 45 tenían un rango de estatura entre los 1,63 y 1,67 metros. Luego, seleccionaron a quienes hubieran delinquido en las áreas en donde habían aparecido la mayoría de las víctimas. La selección terminó con 25 nombres. El detective Durán trabajaba en silencio. Había comenzado a ser llamado por sus compañeros la sombra del asesino, por su dedicación al caso. Él sabía que necesitaba más información y por eso viajó a Bogotá. Tenía una corazonada que habría de cambiar el rumbo de la investigación. Después de días enteros de revisar documentos, la sombra halló un caso reportado en 1996 en la ciudad de Tunja, ubicada a 250 kilómetros al norte de Bogotá. El expediente relataba la desaparición y muerte del niño Ronald Delgado, de 12 años. Su cuerpo había sido hallado en un paraje rodeado de maleza y las características de su muerte eran similares a aquellas que investigaba. Según el documento, en aquel año, el propietario de una tienda y algunas prostitutas del lugar en donde desapareció el niño declararon haber visto por última vez al pequeño en compañía de un hombre que no era de la región. El expediente reseñaba que el sospechoso había sido detenido e interrogado por la Fiscalía, solo que tuvo que ser puesto en libertad por falta de pruebas. Se trataba de Luis Alfredo Garavito, un hombre que aparecía en la lista de los 25 sospechosos. Dos detalles de este expediente no pasaron desapercibidos para Durán. El documento de identidad de Garavito referenciaba que era nativo de Génova, la población donde se habían reportado los 3 primeros casos que la sombra investigaba. Se relacionaba muy bien con el sitio donde este menor Branfray Bernal Álvarez haya sido violado, porque en ese mismo sector, a escasos 20 metros, había aparecido un niño muerto en el año 93. El otro dato que llamó la atención del investigador fue el lugar de residencia que anotó Garavito en su declaración. Aseguró que vivía en la localidad de Trujillo
En esa población también se habían hallado los cadáveres de varios menores. Mientras tanto, en Pereira, las pesquisas de la Fiscalía apuntaban hacia un sospechoso, Pedro Pablo Ramírez García, conocido con el alias de Pedro Pechuga. El sujeto tenía un amplio pasado delictivo por abusos sexuales contra niños conocido por las autoridades desde 1980. Los investigadores ataron cabos. Ramírez cojeaba de la misma pierna que el hombre que buscaban. Tenía 44 años. Su estatura correspondía al rango señalado por los detectives. Era nativo de Pereira y se le había visto en las calles vendiendo miel, en envases del mismo licor que consumía el presunto asesino. Eran elementos coincidentes que indicaban inicialmente a Pedro Pablo Ramírez como el agresor. La desaparición de los niños Juan David y Jason Vélez, ocurrida el 11 de octubre de 1997 en el terminal de transportes en Pereira, lo involucraba seriamente. Los menores aparecieron muertos, con rastros de tortura y abuso sexual. Además, un niño lo había reconocido como el hombre que intentó violarlo. Tenía algunos antecedentes delictivos por hurto y, entre otras cosas, aparentemente por un acceso carnal violento, y esa persona fue reconocida por un menor que había sido igualmente agredido sexualmente, pero que logró fugarse, y fue señalado por ese menor como el autor responsable de esa violación. Las autoridades iniciaron su búsqueda. Finalmente lo localizaron en la calle. Lo capturaron y por primera vez en años, todos los investigadores de la Fiscalía respiraron tranquilos. Pensaban que tenían al asesino tras las rejas. Ramírez se declaró inocente y negó cualquier relación con los crímenes. Desde el comienzo, Aldemar no creyó que Ramírez fuera el asesino que estaban buscando. Tenía datos en su propia investigación que lo hacían dudar. Mientras Ramírez permanecía en la cárcel y se reunían pruebas en su contra, 4 niños fueron asesinados en Bogotá con las mismas características de los otros crímenes. La Fiscalía se había equivocado. Desconcertado, Pablo Elías González ordenó extremar las medidas en la recolección de pruebas en las escenas de los crímenes. Dispuso seguir un procedimiento especial aprendido en la Gran Bretaña. Álvaro Vivas, el jefe de la Sombra, y el fiscal Aya de Villavicencio, al igual que toda la Fiscalía, se propusieron seguirlo al pie de la letra. Pero no contaban con que este sistema había sido diseñado para aplicarse en condiciones muy diferentes a las requeridas en esta investigación. Pues nos encontramos con que la realidad es otra. Es bien distinta a la teoría y la práctica sobre canchas de golf o de fútbol o sobre prados de lujosas residencias. Era la primera vez que este método se usaba en un terreno de selva húmeda intertropical. Los lugares de los hallazgos fueron divididos en franjas de 80 centímetros de ancho para hacer rastreos milimétricos. La capacidad de regeneración de la vegetación colombiana acelera el proceso de descomposición de los desechos naturales que poco a poco se convierten en un manto reforestador que cubre rápidamente el suelo. Ninguna escobilla servía. A los investigadores no les quedó otra alternativa que valerse de instrumentos campesinos para adelantar la búsqueda. Adecuaron el llamado garrancho por los labriegos colombianos. Una especie de garfio fabricado en madera con un brazo externo que permite excavar en terrenos boscosos. Este instrumento se convirtió en el mejor aliado de los detectives. El método inglés de búsqueda propone registrar palmo a palmo, con las propias manos, cada milímetro de un área que se delimita con cuerdas de colores. Cuando se halla una evidencia, Aquí hay una.
A ver qué es un cráneo. Se coloca una bandera, se señaliza y luego se fija la evidencia a través de una fotografía. Mientras el trabajo de campo continuaba, los morfólogos seguían avanzando en su labor de reconstrucción facial. El desfase de 1 centímetro hallado por Artunduaga en sus mediciones daría pie a un nuevo patrón que plantearía a las ciencias forenses una nueva alternativa de reconstrucción morfológica universal que desafiaba los patrones existentes. Este descubrimiento unió las técnicas conocidas y utilizadas en otros países. En la lectura del hueso que hacen los rusos, le ayuda a uno mucho para encontrar muchos detalles, ¿cierto? Los americanos en toda la parte de relleno y de estadística, ¿cierto? Y la parte biológica que se hace en la reconstrucción inglesa. O sea, al mezclarlo vamos a tener una mayor acercamiento al hueso, a la realidad de esa cara, ¿no? La experimentación de Artunduaga fue más allá. Moldeó las esculturas utilizando mediciones anatómicas femeninas. Creía que los niños tenían facciones andrógenas. La mujer va a tener rasgos más gráciles. Con esta técnica, Artunduaga reconstruyó los rostros de 4 niños. Los familiares lo reconocieron. Hoy este método se ha convertido en un patrón internacional para la reconstrucción tridimensional. Ahora, la investigación contaba con una nueva herramienta para seguir su curso. Fiscalía de Colombia trataba de esclarecer los homicidios de los niños. Durán había rastreado una dirección dejada por Garavito en un expediente y localizó a la familia del sospechoso. Por aquí Alfredo de pronto nos dejó algunos papeles, nos dejó por alguna cosa así guardada, así como cositas. La Sombra se entrevistó con Esther Garavito Cubillos, una de las hermanas de Luis Alfredo. La mujer confirmó que su hermano había dejado a guardar en su casa una bolsa con artículos personales que pidió no tocar. Dentro de este saco encontraron elementos que revelarían detalles asombrosos de la vida del sospechoso. Aldemar se encuentra con que el señor había dejado no un cuaderno o una libreta, sino una cajada de cuadernos y libretas. Se trataba de documentos, fotografías y recuerdos de sus andanzas. El equipo de Álvaro Vivas analizó con detenimiento cada elemento. Unos niños que aparecieron muertos en Tuluá y otros desaparecidos en Pereira. En el saco también aparecieron fotografías de Luis Alfredo Garavito. Aquí encontramos una citación del juzgado. Días después, La Sombra estableció que la citación judicial de la Fiscalía de Corinto, una población del departamento del Cauca, lo involucraba con otro homicidio, también de un menor. Aldemar ya no tenía dudas. La Sombra volvió a los documentos hallados en el saco de Trujillo y encontró un giro bancario enviado a una mujer en Pereira. La Fiscalía ubicó la dirección y, para sorpresa de todos, encontraron otra varija que relacionaba las andanzas del sujeto entre 1994 y 1997. En la maleta se encontraron un sinnúmero de elementos como periódicos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, boletas de rifas, tiquetes de microbús, chances, lotería, fotografías, libros sobre medicina alternativa, libros sobre cristianos, religiosos, algo sobre satanismo. Y además, aparecieron en este mismo saco fibras sintéticas, cuchillas y cremas lubricantes. Los mismos elementos hallados en todas las escenas de los crímenes. El estudio de criminalística del niño asesinado en Palmira continuaba aportando importantes detalles a la investigación. Había evidencias de fuego por todo el Cañaduzal. Y que nosotros presumíamos que la persona que había estado en Palmira cometiendo ese ilícito tenía que haberse quemado necesariamente porque el corte de caña se quemó de adentro hacia afuera. Entonces cuando él trató de salir tenía que haberse quemado. Los investigadores no se equivocaron.
el criminal viajó herido y quemado con fuertes dolores durante 6 horas hasta la población de Pereira, tratando de poner distancia con la escena del crimen. Fue atendido en una pequeña farmacia en la ciudad. Pero el sujeto desapareció sin dejar rastro. Ahora, los detectives estaban seguros que buscaban a un hombre con quemaduras en su brazo izquierdo, en el costado y en una de sus piernas. La noche del 22 de abril de 1999, en Villavicencio, la búsqueda del pequeño Iván Sabogal se intensificaba. A las 7:15 de la tarde, la policía recibió una llamada de emergencia. Aterrada, la dependiente de un almacén de automóviles reportó la presencia de un niño semidesnudo que aseguraba haber escapado de un hombre que intentó abusar sexualmente de él. Doña María, vamos que apareció su hijo. La policía y doña María se dirigieron al lugar. La angustiada madre reconoció de inmediato al niño semidesnudo. Era su pequeño Iván. Imagínese, no se lo desearía a ninguna madre, porque una preocupación muy grande es llegar a encontrar su niño que él dice pues, que lo querían violar y matar y le decía muchas groserías. La búsqueda frenética del sospechoso se intensificó. Ya no había duda. Estaban cerca del asesino de los niños. Bueno, salgamos. Hacia las 8 de la noche del 22 de abril de 1999, las autoridades de Villavicencio buscaban afanosamente al hombre que intentó abusar sexualmente de un niño de 12 años. El niño aseguró que un indigente que coincidencialmente pasaba por el lugar en el momento en el que el agresor intentaba abusar de él, había sido quien le salvó la vida. Cuando vio que me iba a hacer mal a mí, apareció y salió. Dijo, ¿qué dolorita? ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, me desamarró y que me fuera con él, entonces yo no me fui. El depravado los persiguió hasta muy cerca del lugar en donde fueron auxiliados y luego desapareció, nuevamente sin dejar rastro. El sargento Babativa, quien dirigía la persecución, se negaba a abandonar la búsqueda. Cógelo, Medina, vamos. Cuando todos pensaban que el sujeto había escapado, ocurrió un hecho inesperado. Mientras el niño viajaba en una patrulla de la policía junto a su mamá, reconoció al agresor. Y como a las 8:30 ya cuando nos íbamos a ir a poner la denuncia, llamó un taxista. Había un sospechoso ahí por el lado del anillo, ya que salía con unos ciclistas. Ahí fue cuando lo cogieron. ¿Estás seguro? Sí, es él. ¡Ey, quieto! ¡Ey! Venga, ponga las manos atrás. El sujeto se identificó como Bonifacio Morera Liscano, un hombre que no aparecía en la lista de los 25 sospechosos de la fiscalía. El sargento Babativa, de todas maneras, lo arrestó. Definitivamente es tranquilo, frío, calculador, porque en ningún momento mostró susto ni nada, al contrario, quiso evadir en el momento la captura mostrando su tranquilidad y en ningún momento llegó a verse asustado como suele pasar en estos casos. Cuando Fernando Aya se enteró de la captura, tomó contacto inmediato con el prisionero y notó el asombroso parecido del hombre arrestado con Luis Alfredo Garavito. Luego el fiscal descubrió que Bonifacio Morera firmó este documento de una manera especial, minutos después de su captura, y que posteriormente cambió su firma en otros 4 documentos. El fiscal ya no tenía dudas. Mientras tanto, en la zona cafetera, la sombra llevaba varios días intranquilo. Le había perdido el rastro a Luis Alfredo Garavito. A veces llegamos a sitios, no, que acabó de salir, que estuvo hace 15 días, que vino hace un mes. Después de la captura de Bonifacio Morera, la Fiscalía de Colombia citó a todos los investigadores del país relacionados con el caso a una reunión cumbre para intercambiar información. El fiscal de Villavicencio viajó al encuentro, llevando en su portafolio el retrato del hombre que intentó abusar del menor Iván Sabogal. Fernando Aya contactó de inmediato al detective que más tiempo había gastado en la persecución del criminal. Cuando Aldemar y los demás investigadores de la zona cafetera vieron la foto, se quedaron sin palabras.
Finalmente tenían tras las rejas al más temido asesino de niños en serie que haya conocido la humanidad, a Luis Alfredo Garavito. Todo coincidía. Tenía 42 años. Medía 1,67 m de estatura. Portaba anteojos. Tenía cicatrices de quemaduras en su brazo izquierdo y en un costado. Era el hombre a quien estaban buscando. El descubrimiento de la verdadera identidad del reo de Villavicencio, las evidencias aportadas por los equipos interdisciplinarios, no dejaban cabos sueltos. Él era el asesino. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, una pequeña población situada en el centro de Colombia, que vivió como pocas el horror de la Guerra Civil Colombiana de mediados del siglo XX. Garavito creció en el seno de una familia humilde, de recolectores de café. No tuvo una vida familiar muy tranquila, muy pacífica. Parece que el padre era muy agresivo con él. Abandonó la casa siendo muy joven. Se dedicó a deambular por el mundo. Mantenía relaciones con muchos individuos en cada uno de los sitios que se desplazaba, hacía amigos, llevaba una vida aparentemente normal porque tenía inclusive una compañera permanente que a su vez tenía un hijo que era de ella, no era de él, no era común, pero nunca agredió al niño sexualmente, es decir, que ni siquiera la compañera sospechaba que este individuo realizara ese tipo de conductas. Detrás de esta fachada se escondía el temible asesino que ahora... El siguiente paso para los investigadores era desenmascararlo, probando su culpabilidad ante la ley. No podíamos darle indicios y alertar a Garavito Cubillos de que estábamos detrás de él. Tanto el fiscal Aya como la fiscal Naranjo sabían que no podían dejar escapar al criminal. Programaron un examen psiquiátrico para determinar si la personalidad de Luis Alfredo Garavito correspondía al perfil hecho por los psiquiatras forenses. Aprendimos a saber cuándo mentía, él movía mucho sus manos, movía mucho sus piernas, eludía las preguntas. Conociéndolo como lo conocía, Aldemar Durán sospechaba que Luis Alfredo Garavito había guardado otros registros de sus andanzas y por ende de sus crímenes. Documentos como los hallados en las valijas de las casas de la hermana y en la de Graciela Zabaleta. Durán y sus colegas convencieron a la señora Amparo Toro, una de las mejores amigas de Garavito, de colaborar con la justicia. Se dispuso una visita a la cárcel. La mujer entró portando un micrófono oculto. Tras una larga conversación, Garavito confirmó la existencia de otro saco que le había dado a guardar a la esposa de otro recluso. Una vez más, la sombra no se había equivocado. Aparecieron más documentos y hasta las fotos de los niños y un papel arrugado con una extraña sumatoria de rayas, que al final terminaría siendo el registro personal que llevaba el asesino de sus víctimas. Pero era necesario llevar a un laboratorio muestras de cabello y de sangre de Garavito para practicarles una prueba de ADN que demostrara su equivalencia con los registros obtenidos en las escenas de los crímenes, y además era urgente contar con un examen optométrico que comprobara que los anteojos hallados en Palmira pertenecían a este sujeto. Para que Garavito no sospechara, se programó una jornada de salud en la prisión. Mientras tanto, los detectives registraron su celda y obtuvieron muestras de cabello dejadas en la almohada por el sospechoso. Pero la Fiscalía de Colombia no se conformó con lo que sabía. Sometió toda la información recaudada a una prueba de fuego. ¿Cómo te va? ¿Qué tenemos ahí? Por primera vez, las autoridades colombianas utilizaron la llave Link como instrumento de investigación. Un software holandés usado por las centrales de inteligencia y contrainteligencia más sofisticadas del mundo, que permite relacionar sucesos, coincidencias y probabilidades. Este sistema es capaz de cruzar 5 millones de datos en un segundo. El resultado fue simple. Garavito había estado en todos los lugares de los crímenes. Los investigadores alimentaron el sistema con los reportes de hoteles, testimonios, rumores
y con las evidencias, Garavito estaba perdido. La Fiscalía de Colombia no tenía dudas. Tenía tras las rejas al asesino de niños más grande de la historia de la humanidad. Prácticamente con todas las evidencias en la mano, la Fiscalía decidió indagar a Luis Alfredo Garavito. Lili Naranjo fue la encargada. Garavito lo negó todo. Desconoció cada una de las pruebas. Juró por su alma que era un hombre bueno y con lágrimas en los ojos afirmó que semejantes acusaciones eran producto de un gravísimo error de la justicia colombiana. Pero los investigadores tenían un arma secreta con la cual no contaba el asesino. Nosotros llevábamos más o menos unas 8 o 9 horas interrogándolo y él negando pues su participación y su responsabilidad en los hechos. Yo decido y le digo, no más, terminemos la indagatoria. Él no lo habíamos logrado desestabilizar en ese momento. La Fiscalía decidió entonces probar su arma secreta. En esta grabación de las autoridades se registra ese momento. Nadie conocía mejor al asesino que Aldemar Durán. La fiscal Naranjo autorizó a una entrevista privada de La Sombra con el asesino. Con la prudencia y la sagacidad propia de un curtido detective de homicidios, La Sombra le describió con precisión la forma como engañaba a los niños y el ritual de muerte que seguía con ellos. La cronología de los homicidios y detalles de la vida privada del criminal que lo dejaron sin palabras. Conocía de las situaciones que él había vivido en cada una de estas poblaciones, cómo había estado, cómo había llegado, con quién andaba, cómo iba vestido. A medida que Durán hablaba, el asesino empezó a sentir que su mundo se derrumbaba. Finalmente, y luego de 18 horas de indagatoria, La Sombra escuchó lo que esperaba oír de boca de Luis Alfredo Garavito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Este video de la Fiscalía de Colombia registra el momento exacto en el que el asesino en serie más grande de niños en la historia de la humanidad confiesa sus crímenes. Con una frialdad aterradora, Garavito relató detalles de los homicidios. Supongamos estas cuchillas, las utilizaba para poderlo matar. La confesión del pedófilo asesino estremeció a Colombia, pues no solo reconoció los crímenes que se le imputaban. Confesó ante la Fiscalía General de la Nación ser el autor responsable de la muerte de aproximadamente 140 niños. Al ver que ya no tenía salida, Garavito se defendió diciendo que en todos los casos un espíritu maligno se había apoderado de su cuerpo. Un diagnóstico psiquiátrico determinó que Garavito evidenciaba un trastorno antisocial de la personalidad. Él dice, y parece ser, que cuando niño él fue abusado sexualmente en varias oportunidades. Garavito decidió colaborar con la justicia, proporcionando a las autoridades información exacta sobre los lugares en donde dejó a sus víctimas. Luis Alfredo Garavito permanece recluido en esta prisión bajo extremas medidas de seguridad y a pedido suyo se le concedió protección para evitar un posible asesinato. Perdón al pueblo colombiano, que me den esta oportunidad, ya que yo de pronto no les la haría mucho. Después de pasar varios años de prisión, Garavito, con algunos kilos de más y cambios en su apariencia física, se enfrenta a la justicia colombiana y a las leyes que determinarán su futuro. En un país en donde no existe la cadena perpetua, ni mucho menos la pena de muerte. En Colombia tenemos una acumulación jurídica de penas. Necesariamente se toma la más grave, se puede aumentar hasta en otro tanto, pero nunca exceder del máximo permitido en la ley colombiana para la pena privativa de la libertad. Consecuencia, aquí en Colombia, estamos hablando de 40 años. Pero según las leyes colombianas, Garavito podría tener el derecho a una rebaja de penas. Y se hacen rebajas, por ejemplo, por trabajo y estudio, se hace rebaja por sentencia anticipada, se hace rebaja cuando la persona, una vez que es capturada y en su primera versión
de descargos, confiesa el hecho delictuoso. Entonces hay una cantidad de mecanismos que afectan la sentencia que en última se ha impuesto. Nunca antes en la historia de Colombia se había adelantado un proceso judicial de estas dimensiones. El caso representa un gran reto para los estamentos del país, pues el asesino puede ser puesto en libertad en menos de 12 años. Los fiscales que lo atraparon lo saben. Los beneficios a que él tiene derecho, esos son derechos de él que están en la legislación. Obviamente él va a salir. No sabemos cuándo, pero él va a salir. Por ahora, la aparición de nuevos cadáveres plantea diariamente un nuevo reto a los investigadores colombianos: continuar identificando a las víctimas. Pero la preocupación más grande que tiene Aldemar es que aparezcan otros hombres que quieran imitar a este sociópata. A pesar de todos sus años de experiencia y de haber puesto al asesino de niños más grande de la historia de la humanidad tras las rejas, Durán asegura que jamás podrá olvidar los sentimientos que le atravesaron el corazón el día que encontró el primer cadáver de un niño, ni los rostros de dolor de padres desesperados que continúan buscando ansiosamente a sus pequeños.